¿Qué le parece entonces si abre su bosquejo y vamos a comenzar la predicación del día de hoy? El día de hoy quiero hablar acerca de busca a Dios en todo tiempo. Busca a Dios en todo tiempo. Como creyentes a veces entramos en un ámbito, en una rutina, y el enemigo mete la cola queriéndonos asustar a veces, y buscamos a Dios cuando las cosas van bien. No, buscamos a Dios cuando van mal. Pero cuando Dios responde y se solucionan las cosas y se estabiliza todo, dejamos de buscar a Dios. Y la verdad es que debemos de buscarlo a Él en todo tiempo. ¿Por qué razón? Porque Él es fiel y siempre llega a tiempo. Estamos experimentando nosotros el día de hoy. Por muchos años no habíamos tenido esta cuestión de orar todos los días. Y cuando usted empieza a orar, el diablo no le gusta. Cuando usted empieza hace un compromiso con Dios, voy a leer mi devocional todos los días, a Satanás no le gusta. Y va a mover y va a hacer relajo y va a hacer ruido y va a hacer todo lo que él quiera con la intención de hacernos dejar de buscar a Dios. Pero el día de hoy quiero entonces que vaya junto conmigo al libro de Isaías. Libro de Isaías, capítulo 55, versículo 6. Isaías 55, 6 nos dice: busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Escuche, siempre tenemos la tendencia, ¿verdad?, de creer que el Señor, cuando lo busquemos, Él siempre va a estar ahí. Bueno, no necesariamente. Creo que estamos viviendo tiempos bien difíciles y creo que la venida de Cristo se acerca aún más pronto de lo que nosotros imaginamos. Basta con ver lo que está sucediendo alrededor del mundo y nos vamos a dar cuenta, si entendemos un poco de profecía y entendemos un poco de lo que la Escritura nos dice, nos vamos a dar cuenta que el Señor está a las puertas. Por lo tanto, va a llegar el momento en que aunque lo busquemos, Él ya no va a estar aquí. El Señor va a levantar su Espíritu Santo junto con la iglesia y entonces ya no vamos a poder encontrarlo. No que Él no deje de, Él nunca va a dejar de existir, pero su presencia ya no va a estar aquí. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca, después no va a estar tan cerca. Quiero decirle que la palabra buscar es traducida en el término hebreo como darash, que además significa pisar o frecuentar, por lo general seguir en persecución o búsqueda. Necesitamos nosotros buscar al Señor en una búsqueda constante, una persecución, frecuentar. Número 1, el primer punto: debemos buscar a Dios en todo tiempo. Aún desde la dificultad debemos buscar a Dios. Cuando las cosas van mal, aunque tal vez no sea nuestra culpa, pero dentro de la dificultad necesitamos entender que debemos buscarle a Él todo el tiempo. Quiero que vea esta historia, Lucas 1 del 5 al 7, para que entendamos un poco qué es lo que estamos hablando. Cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Si usted conoce la historia, estos son los padres de ¿quién? Juan el Bautista. Pero
cuando habíamos tomado un poco de tiempo para examinar esta situación. Dice que cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Él era miembro ¿de qué? Del grupo sacerdotal de Abías. Habían determinados grupos y cada grupo se le designaba determinado tiempo para que ministraran en el templo. Dice, y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Mira, o sea que estos eran sacerdotes de los meros sacerdotes. Ambos estaban dentro del grupo sacerdotal. Ella de la familia de Aarón. Versículo 6. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Mire lo que está sucediendo aquí, es interesante. Ambos sacerdotes o procedientes de familias de sacerdotes, delante de los ojos de Dios, dice que eran justos. O sea, hacían lo recto delante de Dios. Dios los veía como justos. Eran cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Vivían una vida como para poder decir, vivían bendecidos, gozaban de la bendición de Dios. Pero ¿cuál era el problema? No tenían hijos. ¿Por qué razón? Pues Elizabeth no podía quedar embarazada. Ahora, piense por un momento junto conmigo, regresemos al tiempo de Zacarías y Elizabeth. Delante de los ojos de todo mundo, esta era una maldición, el no poder tener hijos, el no poderle dar hijos a Zacarías, era una maldición y la gente no lo veía muy bien. Pero vemos algo interesante que dice que ya eran ¿de qué? Ya eran muy ancianos. ¡Wow! Pero habían servido a Dios y habían obedecido su palabra de tal punto que Dios los miraba como justos por toda la vida que ellos habían tenido. Muchos de nosotros le venimos y le servimos a Dios, pero si las cosas no van como yo quisiera, abandono el servicio a Dios. Pero no Zacarías y Elizabeth. Le servían a Dios con todo lo que ellos tenían, aun cuando no tenían hijos. Seguían, permanecían cuidadosos en obedecer los mandamientos y las ordenanzas del Señor. ¿Cuántas veces no se preguntaría quizás Elizabeth, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Y mire, no hay nada, yo quiero que lo entienda, no hay absolutamente nada de malo en cuestionar. Hay mucho de malo en dejar de servir a Dios por las cuestiones o preguntas que yo pueda tener. Podemos venir delante de Dios y hacer preguntas, pero debemos de entender, como subpunto le puse aquí, la integridad delante de Dios no implica ausencia de dificultades. La integridad delante de Dios, ellos hacían caso, obedecían los mandamientos del Señor. La integridad delante de Dios, no importa si Dios contesta o no contesta a nuestras oraciones. Eso no implica la ausencia de dificultades. Muchos creen que porque le estoy sirviendo a Dios, no voy a tener dificultades. No es así. Zacarías, casado a saber cuánto tiempo, nunca dejaron los dos de obedecer los mandatos del Señor. Y nunca dejaron de servir. Porque muchas veces yo quiero que usted recuerde esto. Las cosas van a suceder al tiempo de Dios, no al tiempo nuestro.
como su punto B. La actitud ante los problemas determina nuestro servicio a Dios. ¿Escuchó? Nuestra actitud ante los problemas. ¿Era un problema? Claro que era un problema. ¿Qué matrimonio no se casa con el deseo de tener hijos, de tener una familia, formar una familia? Y de nuevo, ¿cuántas mujeres no verían o cuántas personas no verían a Zacarías y a Elizabeth y decir, esta mujer está bajo la maldición de Dios porque no puede procrear una familia? Pero la actitud ante determinado problema, ante determinada situación, no detuvo que ellos siguieran sirviendo al Señor. Y yo quiero decirle, la Biblia nos dice que cuando nosotros buscamos a Dios, Él va a bendecirnos. Pero de nuevo, tal vez no sea el tiempo nuestro, al tiempo de Dios. Pero Él es galardonador de los que le buscan, dice la Escritura. Lucas 1:8 al 10 nos dice lo siguiente. Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Mire qué interesante. Cierto día. ¿Cuándo va a ser ese día? Yo no sé. ¿Por qué? Porque no sabemos el tiempo de Dios, ¿verdad? ¿Se acuerda? Los discípulos le preguntaron al Señor, ¿cuándo vas a regresar? ¿Cuándo va a ser ese día? ¿Y qué les dijo Cristo? Solamente el Padre sabe ese día. Nadie lo sabe, ni siquiera el Hijo. Pero cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios. Yo me pregunto, a veces no recibimos nuestras bendiciones o la respuesta a nuestras oraciones porque no estamos en el lugar donde deberíamos de estar. Tiramos la toalla, dejamos las cosas de Dios, me voy por otro lado. Pero, ¿por qué? Porque me desesperé. Porque yo quería a mi tiempo, y no es a mi tiempo, es al tiempo de Dios. Él estaba entonces, se encontraba sirviendo a Dios. ¿En dónde? En el templo. Muchos el día de hoy quieren la bendición de Dios, pero andan en el baile, en el bar, andan haciendo otras cosas que no tienen que andar. No va a llegar la bendición ahí. Cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Versículo 9. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mire, usted dirá, es suerte. No es suerte. Ellos echaron suerte y a él le tocó, pero Dios era el que ya había puesto, ya había orquestado todo esto. Le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Y si usted recuerda, el incienso tipifica ¿qué? Las oraciones del pueblo de Dios que son levantadas. Versículo 10. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Qué bueno es tener también a personas que siempre estén orando por nosotros, pero sin dejar nosotros también nuestra tarea de orar nosotros. Número 2. Los tiempos son de Dios, no son nuestros. A veces le decimos, Señor, bendíceme ayer. Lo estoy pidiendo hoy, pero la necesitaba ayer. No funciona así la cosa. Los tiempos son de Dios. Es al tiempo de Dios. Es cuando Él quiera, no cuando yo desee. ¿Se acuerda Jesús en el Getsemaní? Hágase tu voluntad, no la mía. Lucas 1:11. Mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha
del altar del incienso. Mientras él estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. ¿Qué haría usted? Usted está ministrando a Dios y de repente recibe una visión. Aunque aquí no nos dice que fue una visión, el ángel del Señor se le apareció. Yo quiero decirle algo. Se le aparece el ángel del Señor, ¿es para darle una muy buena noticia o para darle una mala noticia? Porque tal vez ya es tiempo de irse, ya es tiempo de regresar a casa. En el idioma griego existen varios términos para la palabra tiempo. Estos se destacan como kairos, que es el momento oportuno. Me encanta. ¿El qué? El momento oportuno. ¿Cuál es el momento oportuno? Es cuando en realidad necesito algo. El tiempo oportuno no es cuando yo lo quiero, cuando Dios determina que es la oportunidad para que yo reciba lo que por tanto tiempo he estado orando y anhelando. Tiempo favorable. ¡Wow! Tiempo favorable, tiempo señalado. Y el cronos, que es el lapso o periodo de tiempo, momento, ocasión, origen de palabras como cronómetro. ¿Usted sabe que Dios tiene un cronómetro para cada una de nuestras vidas y todo lo que nos va a acontecer? Y de que Dios nunca llega a distiempo, Dios siempre llega a tiempo, en el momento oportuno, el tiempo que Él ha señalado. Aquí tenemos a Zacarías llevándose la gran sorpresa de su vida. ¿Por qué? Porque en el tiempo diseñado en el cielo se manifestó el Señor. Mire, ellos cuántas veces quizás no le pidieron un hijo a Dios y no lo habían recibido. Pero yo quiero decirle, a veces es mejor esperar en lugar de tratar de arreglar nosotros las cosas. Abraham y Sara quisieron hacer eso y todavía el día de hoy tenemos problemas con eso. Pero Zacarías y Elizabeth esperaron en el tiempo de Dios. Yo quiero que entienda, por favor, la Biblia, Jesús mismo nos dice que ningún hombre fue o será como Juan el Bautista. O sea, no les dio cualquier cipotillo. Les dio aquel que venía a anunciar la llegada del Mesías. Ese es el hijo que Dios había preparado para Elizabeth y para Zacarías. Pero era en el tiempo que Él había diseñado. En el tiempo de Dios. Nuestras oraciones conservan su poder ante el trono del Señor y son respondidas en su tiempo. A veces pensamos, ¿verdad? No, yo creo que Dios llegó tarde. Dios nunca llega tarde. Tal vez para nosotros nuestra creencia es que está tarde, pero déjeme decirle, Dios jamás está tarde. Es a su tiempo, las cosas se van a cumplir. Lucas 11, 1, 12 y 13 nos dice, Lucas 1, 12 y 13, cuando Zacarías lo vio al ángel, dice, se alarmó y se llenó de temor. Muchos dicen, a mí me gustaría ver. Yo le aseguro que de repente vemos un ángel y nos ponemos igual, alarmados, y nos llenamos de temor. Versículo 13, pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías. Me encanta, ¿sabe por qué me encanta? Porque primero le dice, como lo ve temeroso, no tengas miedo. Y luego le dice, ¿qué? Le dice el nombre de él. O sea que Dios nos conoce. No tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración.
Y yo me pregunto, se preguntaría Zacarías, ¿cuál oración si ha venido haciendo un montón de oraciones? No, pero la más importante de tu vida, aquella por la cual quizás todo mundo se ha burlado de tu matrimonio, que el vientre de Elizabeth no podía concebir hijos. A esa oración me estoy refiriendo. ¿Qué dice? Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. ¡Wow! ¿Qué pensaría el pobre Zacarías? ¡Qué bueno! Pero ya estoy viejo. Dios siempre llega a tiempo. Número 3. La acción de Dios produce bendición para muchos. ¿Escuchó? La acción de Dios produce bendición para muchos. A veces creemos que la bendición solo es para nosotros, pero no es así. Dios nos bendice con la idea que nosotros ¿qué? También bendigamos a otros, seamos de bendición para otros. El hijo que Dios le da a Zacarías y a Elizabeth incluso es de bendición para nosotros. Lucas 1, 14 y 16 nos dice lo siguiente, que dice, tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Claro que iba a tener gran gozo y alegría, pues ya estaba viejo, ya quizás, hasta quizás había perdido ya la esperanza de poder ver un retoño de él. Y muchos se alegrarán de su nacimiento. ¡Wow! Porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Mire, ¿se acuerda cuando María se da cuenta que está embarazada y va a ver a su prima, su tía, no sé qué era, su parienta, dice la palabra de Dios, va a ver a Elizabeth. Ya Elizabeth ya tiene sus 6 meses de embarazo. Y cuando la saluda María a Elizabeth, en ese momento el bebé que llevaba Elizabeth dentro recibe el bautismo del Espíritu Santo, recibe al Espíritu Santo y brinca. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Versículo 16 que dice, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Vuelvo y le repito, a veces queremos ayudar nosotros a Dios y nos metemos en problemas. Dios no necesita tu ayuda. Dios necesita ¿qué? Tu fidelidad. Sigue permaneciendo, obedeciendo, haciendo la voluntad de Dios, sirviéndole. Y Dios se va a encargar de que tus oraciones sean respondidas. A veces decimos nosotros, es que Dios no responde, pero porque no hemos entendido que las oraciones, Dios escucha cada una de nuestras oraciones. Y todas son respondidas, pero tal vez no es la respuesta que nosotros esperamos. Pueda que Dios diga, sí, aquí está la respuesta. Pueda que Dios diga, no, y esa no me gusta escucharla, pero sigue siendo una respuesta, no. O pueda que Dios diga, sí, pero ahorita no es el tiempo. Va a ser a mi tiempo. Así que tienes que, ¿qué? Tienes que esperarte. Mientras esperamos, no es tiempo para tirar la toalla, no es tiempo para andar renegando, no es tiempo para olvidarnos y dejar de servir a Dios. No, es tiempo de seguir, es tiempo de permanecer, es tiempo de seguir sirviendo al Señor.
Imagínese usted a la pobre Elizabeth. Yo quiero decirle, si usted empieza a quejarse, porque es el problema, y creo que es un problema humano, pero cuánta gente se queja de Dios por lo que no les ha dado, por lo que no tienen, por lo que no han recibido respuesta a sus oraciones. Quiero recordarle, lea la palabra de Dios. Y cuánto israelita, cuánto judío murió en el desierto por la queja. En Egipto estábamos mejor. Oh, sí, cómo no. Cuando yo leí esto, mire, eran miles que morían diarios. ¿Por qué? Porque se quejaron de Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros empezamos a quejarnos de Dios? Dejamos de ser agradecidos con Dios. Así que piense, en lugar de quejarse, dele gracias a Dios. Porque tal vez nosotros no entendemos el Hijo. Y mire, yo lo entiendo perfectamente. Porque si nos ponemos a pensar humanamente, decimos nosotros, bueno, Dios no nos había dado hijo. Vamos a pensar como Zacarías y Elizabeth. Ahora nos da a un hijo y más grande que cualquier profeta. Pero ¿qué pasa? Termina decapitado. ¿Cuántas madres les gustaría poder ver a su hijo decapitado? A nadie. Pero de nuevo, vemos a Zacarías y a Elizabeth. Nunca perdieron, me encanta, nunca perdieron su fe. No encontramos en la Escritura nosotros que anduvieran quejándose por no haber tenido un hijo. Tendrán gran gozo y alegría. Muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo antes de nacer. Y hará que muchos israelitas, hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. ¡Wow! ¿Por qué digo wow? Porque necesitamos que la gente vuelva su corazón a Dios. Muchas veces podemos estar dentro de la iglesia, pero nuestro corazón no está con Dios. ¿Cómo lo sé? ¿Por qué lo digo? Porque no vivimos una vida recta delante de Dios. Recuerda qué es lo que dijo el Señor de Zacarías y Elizabeth. Eran justos ante los ojos de Dios. No delante de los ojos de la gente, sino delante de los ojos. ¿Cómo nos ve Dios? ¿Se complace Dios con el tipo de vida que yo estoy viviendo? ¿Se complace con el carácter que tengo? ¿Se complace en cómo yo trato a los demás? Porque podemos ser una cosa dentro de la iglesia y otra fuera de la iglesia. Habrá muchos israelitas que se vuelvan al Señor, su Dios. ¿Por qué? Por el testimonio. La voluntad perfecta de Dios es lo mejor. No debemos conformarnos con algo menos que la voluntad perfecta de Dios. Porque, de nuevo, vuelvo y repito el ejemplo de Abraham y Sara. Pues Dios se tardó ya demasiado. Aquí está mi sierva. Acuéstate con ella y vamos a hacer como que Dios nos... Oiga. No, la voluntad perfecta de Dios es lo mejor. Aunque no lo entendamos, va a ser siempre lo mejor. La voluntad perfecta de Dios siempre va a ser lo mejor para cada uno de nosotros. Mateo 11:11 nos dice: les digo la verdad,
de todos los que han vivido, ¿escuchó eso? De todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. ¡Wow! No era cualquier niño, no era cualquier hijo el que se le dio a Zacarías y Elizabeth. Dice, sin embargo, aunque nadie era superior a él, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. ¡Wow! El trabajo que se le encargó a Juan el Bautista no se le encargó a nadie más. Único. Era de abrir la brecha, de anunciar al Mesías prometido. Zacarías y Elizabeth experimentan restauración y nuevas bendiciones. ¿Por qué digo restauración? Porque ya no más la gente iba a verla como una mujer bajo maldición, sino que ahora con el hijo, las cosas cambiaban. Ya la gente iba a verlos de otra forma. Dios se acordó de ellos. Dios tuvo misericordia de ellos. ¿Cuántos no necesitamos nosotros restauración? Restauración. Nuevas bendiciones. Yo no sé usted, pero todos creo yo que necesitamos restauración y bendiciones nuevas. En el libro de Lucas 1, 24 al 25 nos dice lo siguiente. Poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó embarazada. Poco tiempo después de que tuvo la visión, después de que el ángel se le apareció, poco tiempo después su esposa Elizabeth quedó embarazada. ¿Y qué dice? Y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. ¡Wow! ¡Qué bondadoso es el Señor!, exclamó ella. Me ha quitado la vergüenza de no tener. ¿Se da cuenta? Esta mujer había vivido escuchando todo el tiempo esa cuestión de que no, esa es una maldición, no tener hijos. Y a pesar de escuchar todas estas cosas, no nos dice la Escritura, en ningún momento levantó una queja delante de Dios. Me encanta. Sino que dice que qué bondadoso es el Señor. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Buscar a Dios es un estilo de vida. Él es la fuente de agua de vida. Sin Él, nuestra vida se seca. Que no le digan, que no le cuenten. Muchos podremos permanecer dentro de la iglesia, pero nuestra vida está seca. Porque no lo estamos buscando, porque no estamos anhelando nosotros, porque no estamos sirviendo de todo corazón, porque no estamos siendo agradecidos por lo que Dios ha hecho y va a hacer por cada uno de nosotros. Es un estilo de vida. No lo hago por esto, no lo hago porque ese es el estilo de vida que yo he escogido para agradarle, para caminar con Él. Yo no sé si usted ha visto personas que han estado en el Señor, han estado con nosotros en la iglesia y de repente se apartan y aparentemente pareciera como que todo les va bien, aparentemente. Pero si usted habla con ellos, en realidad hay una sequedad en ellos. Porque después de haber conocido a Dios y regresarse al mundo,
ya no encuentras más felicidad. Te vas a ir secando poco a poco. Solamente caminando con Él llegaremos al cumplimiento del plan divino. Busquemos a Dios en todo tiempo. Yo quiero decirle, Dios tiene un plan para cada una de nuestras vidas. Y muchas veces queremos, pero ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el... Búscale. Busca a Dios en oración. Pero cree que Él es galardonador de los que le buscan. Y cree que Dios va a responder a todas tus oraciones a su tiempo, no al tiempo nuestro. Creo que hoy día es el mejor tiempo para buscar a Dios. Mucha gente está temerosa por muchas cosas. Lo último, el coronavirus. Pero si buscas a Dios, no hay absolutamente nada que te vaya a suceder si no está dentro de la voluntad permisible de Dios. Entendámoslo, busquemos a Dios en todo tiempo, en buen tiempo, en mal tiempo, tiempo de dificultad, en todo tiempo. Busquemos a Dios porque Él es fiel. Él es fiel. Ahí donde está. Cierra sus ojos. Cierra sus ojos, incline su rostro, vamos a orar.